Hola a todos. En el video de hoy vamos a ver el análisis sintáctico. El análisis sintáctico es el estudio de los diferentes elementos de la oración. Empecemos diciendo que hay dos tipos de oraciones. Las oraciones unimembres y las oraciones bimembres. Como su mismo nombre lo indica, las oraciones unimembres son aquellas que van a tener solo un miembro, es decir, un elemento adentro de ellas. En cambio, las oraciones bimembres van a tener dos elementos adentro de ellas. ¿Cuáles son estos dos elementos? Por un lado, vamos a tener lo que vamos a llamar el sujeto. En cambio, por el otro, vamos a tener el predicado. Veamos un poco qué es esto de sujeto y qué es esto de predicado en una oración. Miren esta oración. Juana corre. Acá vamos a tener dos elementos. Uno va a ser el sujeto y el otro va a ser el predicado. ¿Qué es el sujeto? El sujeto va a describir la persona que realiza la acción que se describe en la oración. Entonces va a responder siempre a la pregunta ¿quién? ¿Cuál va a ser el sujeto de esta oración? En Juana corre. ¿Cuál les parece a ustedes que es la persona que realiza la acción? Muy bien, es Juana. Y si nosotros nos hacemos la pregunta ¿quién? ¿Quién corre? La respuesta es Juana, así que lo vamos a marcar. Entonces, si el sujeto es la persona que realiza la acción, el predicado va a ser la acción que se realiza, la acción que es realizada por esa persona. Y no va a responder a la pregunta ¿quién?, sino que va a responder a la pregunta ¿qué hace? ¿Qué hace? Entonces, fíjense en esta oración. Si yo me pregunto ¿qué hace Juana? Muy bien, la respuesta es corre. Corre es la acción que hace Juana. Es por eso que va a ser nuestro predicado. Y lo vamos a marcar también con una bandeja y con una P de predicado. Entonces, tenemos en una oración bimembre siempre un sujeto, la persona que realiza la acción, que responde a la pregunta ¿quién? Y un predicado, la acción que se realiza en la oración. Y responde a la pregunta ¿qué hace? Veamos si pueden verlo en una oración un poquitito más compleja. Los hombres preparan el asado. Vamos a ver si pueden descubrir cuál es el sujeto. Entonces, si yo acá me pregunto ¿quién prepara el asado? Muy bien, la respuesta es los hombres. Ese va a ser nuestro sujeto. Así que le vamos a poner una S de sujeto. Y ahora me tengo que preguntar por el predicado. ¿Qué hacen los hombres? Preparan el asado. Muy bien. Entonces ese va a ser nuestro predicado. Pero si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos dicho que hay dos tipos de oraciones. Las oraciones unimembres y las oraciones bimembres. Las oraciones bimembres son estas que acabamos de ver, que tienen sujeto y tienen predicado. Pero dijimos que las oraciones unimembres solo tienen un elemento. Veamos un ejemplo de este tipo de oraciones. Miren estas dos oraciones. Primero, esta, llueve. ¿Puedo distinguir acá un sujeto y un predicado? ¿Puedo preguntarme quién? ¿Quién llueve? ¿Hay una respuesta para esta pregunta? ¿Hay alguien que llueve? No, no hay nadie. Esto es lo que se llama un verbo impersonal. ¿Por qué un verbo impersonal? Porque no hay nadie que realice la acción de llover. Entonces, si no hay un sujeto y no hay un predicado, ¿es una oración bimembre? No, no es una oración bimembre. Muy bien, va a ser una oración unimembre. ¿Y cómo lo vamos a marcar? Con una O y una U. Y fíjense este otro ejemplo. Si alguien grita ¡socorro! ¿Tengo acá a alguien que realiza una acción? ¿Puedo preguntarme quién? No, porque tampoco tengo una acción. ¿Está alguien haciendo algo? No, tampoco. Entonces no tengo un sujeto y no tengo un predicado. Si no tengo un sujeto y un predicado, ¿cómo va a ser esta oración? Muy bien, va a ser una oración unimembre. O, U. Veamos si queda más claro al comparar una oración unimembre y una oración bimembre. El caballo blanco. Empecemos por esta. ¿Puedo preguntarme quién en esta oración? ¿Tengo un sujeto? Me puedo preguntar quién. Si yo pregunto quién, el caballo blanco va a ser la respuesta. Pero el caballo blanco, ¿está haciendo algo? ¿Hay una acción? ¿Tengo un predicado? ¿Puedo preguntarme qué hace el caballo blanco? Me lo puedo preguntar, pero no va a haber una respuesta en esta oración. Entonces, si yo no tengo un predicado, porque acá no hay una acción, no hay nadie que haga nada, si no tengo un predicado, entonces no va a ser una oración bimembre, porque solo va a tener uno de estos elementos, solo va a tener el sujeto. Entonces no marco el sujeto, sino que directamente pongo que es una oración unimembre, ¿se acuerdan? Entre corchetes, O, U. En cambio, fíjense en este ejemplo. Borges escribió un libro. En esta oración, ¿puedo preguntarme quién? ¿Quién escribió un libro? Muy bien, la respuesta sería Borges. Entonces lo vamos a marcar, y si responde la pregunta ¿quién?, ¿qué va a ser eso? Nuestro sujeto. Muy bien. Y ahora me tengo que preguntar por la otra parte de la oración. En este caso, como está en pasado, nos vamos a preguntar ¿qué hizo Borges? Escribió un libro. Muy bien. Ese va a ser nuestro predicado.
Y si nosotros en las oraciones unimembres tuvimos que marcar que es una oración unimembre, en las oraciones como estas, que ¿cómo son? Muy bien, bimembres, porque tienen sujeto y tienen predicado. Estas oraciones también las vamos a marcar. También les vamos a poner entre corchetes. Y esta vez vamos a poner O de oración y B larga de bimembre.